presentar y te aviso cuando se ve tu pantalla. Ahí están visualizando la pantalla, si me confirman, por favor. Se Sí, visualiza. doctora, se ve. Excelente. Que Bueno, quiero que pongas como presentación. Viste que hay un librito ahí abajo a la mano sí. izquierda. Ahí, apretá ahí, se va a ver como formato presentación. Y un poco sí, realmente en mi pantalla sale el formato presentación. En serio, pero se ve. Bueno, vamos a otra vez. Un ratito, soluciono de nuevo. Bueno, aquí en mi pantalla nuevamente tengo la presentación desplegado totalmente. En la de ustedes no. Ahora se ve ya perfectamente. Ah, excelente. Adelante. Bueno, buenas tardes. Un placer nuevamente estar con este grupo de futuros colegas. Yo soy la doctora Elizabeth Céspedes, de verdad. Soy pediatra, pero actualmente la gran parte de mi, digamos, profesionalmente desde lo asistencial y docente, ¿verdad? Ya estoy desde una mirada de la neonatología. En los próximos minutos vamos a hablar de lo que es el examen físico del recién nacido, la clasificación y la hoja de ruta. Vamos a ver unos aspectos relevantes a tener en cuenta durante la examinación el examen de un recién nacido, cuáles son los momentos ideales para realizar este examen físico. Vamos a hablar de lo que es la antropometría, el cálculo de la edad gestacional, la clasificación de los recién nacidos según el peso, según la edad gestacional y según la conjugación de estos dos aspectos. Vamos a conocer las curvas de crecimiento intrauterino que utilizamos actualmente a nivel país, ya en qué consiste el examen físico sistematizado y algo de los hábitos fisiológicos en las primeras horas y en el primer día de vida. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para un examen físico óptimo? ¿Verdad? Teniendo en cuenta que el recién nacido, ¿verdad? No colabora o no podemos pedirle que de alguna forma esté en unas condiciones ideales para el examen físico, sino tenemos que aprovechar el momento que tenemos la oportunidad para hacer este examen físico. ¿Y cuándo es que vamos a tener a un recién nacido, entre comillas, en condiciones ideales para que el examen físico sea más, digamos, menos dificultoso y sea más óptimo? Debe haber fundamental un ambiente térmico adecuado. ¿Y qué llamamos a un ambiente térmico adecuado? Aquella temperatura ambiental en donde el recién nacido tenga un menor consumo calórico. Entonces va a depender mucho de la estación en donde nosotros nos encontremos, pero es alrededor de 26 a 28 grados el ambiente óptimo, de alguna forma, ¿verdad? Para no producir un estrés en ese recién nacido, ¿verdad? Que lo tenemos desnudo y que tenemos que hacer un examen físico. También tenemos que nosotros entender que necesitamos cierto de la destreza, de la competencia, que es lo que hoy vamos a hablar un poco, pero también llenarnos de lo que es paciencia para que este examen físico sea adecuado y poder obtener nosotros la mayor cantidad de datos que nos pueda ayudar en de alguna forma dar una atención óptima. También, así como dijimos, se requiere de habilidad, destreza, que eso lo van a hacer con sus instructores en las clases prácticas. Debemos estar en un ambiente donde tengan las comodidades adecuadas, un ambiente
idealmente, ¿verdad? Puede ser al lado en la habitación del niño, ¿verdad? Si es que estos se encuentran en alojamiento conjunto con la madre, o si eso no es factible porque no brinda digamos, el ambiente, la luminosidad, la temperatura adecuada, ni la higiene adecuada, entonces en una habitación cómoda y con una iluminación idealmente de una luz natural por alguna ventana que entre, porque hay veces que cuando queremos valorar la coloración de la piel, tal vez una luz artificial pueda de alguna forma darnos una visión no tan consistente de lo que es la coloración de la piel de ese niño. Iniciar el examen físico con las exploraciones menos molestas, ¿verdad? Como ser, por ejemplo, la auscultación cardíaca, respiratoria, y para eso lo que les recomiendo es, de alguna forma, la membrana del estetoscopio, frotar contra algún tejido de manera a lograr que ese estetoscopio esté tibio, ¿verdad? Y no frío, y que pueda, en el momento de acercar a la piel del niño, pueda producir como un sobresalto o una alteración. Después ir palpando el abdomen en forma, digamos, suave, explorar la cabeza y después de realizar, digamos, un examen en donde requiera ya de mayor movilidad o mayor, digamos, mayores movimientos de los miembros, ¿verdad? En donde pueda alterar tal vez el bienestar de ese niño. También nosotros desde neonatología y pediatría recomendamos, es sumamente valioso si es que el examen físico en sus diferentes momentos que vamos a ir viendo más adelante puede ser realizado en presencia de los padres. ¿Y por qué, verdad? Porque es una forma de alentar a los mismos a formularnos preguntas sobre las inquietudes que tenga sobre ese recién nacido, y también al permitir la observación del examen físico, de algunos podemos ya ir nosotros de alguna forma adiestrando en lo que es rasgos normales o anormales de ese niño. Entonces, esto es lo que se llama puericultura, que lo vamos a hablar en la siguiente clase que vamos a tener también nosotros. Específicamente ya sobre el examen físico del recién nacido, el primer examen físico recomendamos realizar en los primeros minutos de vida, donde evidentemente va a ser probablemente si un parto vaginal sobre el vientre de la madre, si es que un parto por cesárea probablemente va a ser sobre el dorso de la madre, o ya en otra situación en la sala de recibimiento, en la sala de atención inmediata. Los cuales son los objetivos primarios de este primer examen físico en los primeros minutos de vida. Básicamente es detectar algún problema que interfiera en la adaptación cardiopulmonar y metabólica de ese recién nacido. Como siempre digo, no es fácil salir del útero materno, en donde el feto está a oscuras, a 37 grados, en un ambiente hídrico, nadando, por decir de alguna forma, sin mucho ruido, que nacer y ese ambiente ya extrauterino es totalmente diferente a lo que era el ambiente intrauterino. Entonces, esa transición es lo que, mediante una evaluación de este primer examen físico, es lo que vamos a realizar, y sobre todo saber que hasta qué punto el embarazo, el parto, el nacimiento en sí, la analgesia, anestesia que recibió la madre pudo haber alterado el bienestar de este recién nacido. Y ahí es donde no nos vamos a extender mucho porque lo van a hablar, imagino verán la clase de atención inmediata, pero es este primer examen físico que hacemos al minuto de vida, es lo que llamamos el test de Apgar, y de alguna forma nos da información sobre la adaptación de la vida intrauterina a la vida extrauterina. Y también este primer examen físico así rápido lo que nos permite es detectar algunas malformaciones mayores que necesiten alguna intervención oportuna, o una adaptación cardiopulmonar no adecuada que necesite unas maniobras, iniciar unas maniobras de reanimación. Luego ya de estos primeros minutos de vida, pero todavía
en la sala de atención inmediata o en la sala de recepción, debemos hacer el resto del examen físico, que incluye la antropometría, el peso, la talla, el perímetro cefálico, vamos a ir hablando de cada uno de ellos, la técnica. Debemos evaluar la edad gestacional, evaluar el aspecto general del recién nacido, y ya alrededor de después de la hora de vida, ¿verdad? Porque nosotros fomentamos que esa primera hora, si es factible, el niño esté de piel a piel y haga su primer apego con la madre. Entonces, pasada esa primera hora de vida y antes que el niño baje a alojamiento conjunto, entonces recomendamos realizar un examen físico bien metódico. ¿Dónde se va a realizar este examen físico a la hora de vida? Ya sobre una fuente de calor, ¿verdad? O una cuna radiante o servocuna que permanentemente está prendido y presto, ¿verdad?, la sala de atención inmediata para recibir a ese recién nacido en sus primeros minutos y hora de vida. Con respecto a lo que es la antropometría, y específicamente con respecto al peso, el peso debe ser medido al nacer y luego mínimamente en forma diaria hasta el alta de este recién nacido. ¿Qué es lo que ocurre con el peso? El recién nacido debe tener una pérdida fisiológica de lo que es el peso al nacer. Y esto es porque ustedes saben que alrededor del 85-90% del peso de un recién nacido está digamos, sustentado por lo que es la parte hídrica. Entonces, el recién nacido en los primeros 10 días nace con un exceso hídrico, entonces mediante las pérdidas insensibles, la diuresis, la catarsis, debe bajar de peso. Entonces, esto es algo importante en comentarle también a los padres, porque ellos muchas veces digamos, la salud de su hijo relacionan con el peso y van pasando las 24, 48, 72 horas y el peso está bajando, bajando, bajando. Entonces es como una ansiedad también para los padres. Entonces, si nosotros en el primer contacto con esos padres le manifestamos que el recién nacido debe bajar de peso en forma fisiológica y que eso es lo ideal y que nos preocuparía si es que al contrario, en vez de bajar, sube de peso, entonces también disminuimos la ansiedad de esos padres. En los recién nacidos de término, lo ideal es que el peso de nacimiento disminuya entre 1 y 3% por día, hasta un máximo del 10%. Entonces, este recién nacido de término va a ir bajando de peso probablemente en los primeros 3, 4, 5 días de vida y recupera el peso de nacimiento alrededor de en la segunda semana de vida, entre los 7 y 10 días de vida. Esto es sumamente importante que nosotros conozcamos de manera a poder también, mediante el peso y otras cosas, ir evaluando el estado hídrico de ese recién nacido. Si el recién nacido de término pierde más de 3% por día, porque el ambiente no es adecuado, ¿verdad? Porque hay mucho calor en la habitación o el aporte de leche es insuficiente, entonces tenemos que estar alerta también a este control regular del peso, que probablemente nos está diciendo, ¿verdad?, que si es que continúa así, podemos tener una deshidratación en los primeros días de vida en los recién nacidos. Y el paciente prematuro también debe bajar 1 a 3% del peso de nacimiento por día, pero digamos los prematuros extremos, aquellos menores de 1000 gramos, probablemente bajen de peso alrededor de un 15% del peso de nacimiento, y estos pacientes prematuros extremos recuperan el peso de nacimiento entre las 12 y 15 días de vida. Entonces, vuelvo a decir, importante que tengamos este conocimiento de manera también a referirle a los padres que son pérdidas fisiológicas necesarias para ir ajustando justamente también todo lo que es la volemia del recién nacido. Específicamente ya con el peso, en cuanto a la técnica, actualmente realmente existen ya balanzas o básculas electrónicas que tienen una gran precisión y si estas se utilizan con una técnica adecuada nos da una medición casi exacta.
Entonces es importante que el profesional que va a realizar la medición del peso conozca perfectamente la técnica, conozca la balanza que tiene a su disposición y al mismo tiempo también tiene que tener el ejercicio de estandarizar o de alguna forma de que la balanza tenga un mantenimiento óptimo y que no esté descalibrado. Entonces debe conocer el mecanismo de cómo calibrar antes de cada medición. El peso debe ser medido idealmente a la misma hora. Les vuelvo a insistir, a una temperatura ambiental agradable, donde no debe haber cambios bruscos. Entonces ustedes ven en esta imagen que es digamos, la bandeja en donde el recién nacido es depositado. Debemos poner una cubierta de un papel, una toalla de papel, de manera, ¿verdad?, que no tenga contacto directo con esa bandeja, pero también la toalla de papel que utilizamos no influya en el peso de ese niño, porque si es que colocamos, ¿verdad?, sobre una bandeja que está muy fría o al contrario, está cerca de una cuna radiante o estufa, está muy caliente, entonces también el niño va a estar en constante movimiento y no vamos a poder obtener un peso adecuado. Lo otro es que idealmente la balanza debe ser calibrada en forma ya más profunda por la gente de mantenimiento, en forma semanal. Para esto se utiliza objetos con pesos conocidos que van viendo la exactitud de esa balanza. Entonces el niño debe ser colocado totalmente desnudo, sin pañal, sobre la báscula. Como ven en la foto, no medias, no guantes, no gorrita, no pañal. Cuidando que todo su cuerpo permanezca dentro de la bandeja y que también al colocarlo esté distribuido de una manera uniforme en el centro de esta bandeja. Entonces, lo ideal es tener balanzas electrónicas que nos proporciona realmente un peso aproximado con 10 gramos de diferencia y no más que esta. Ahora, en caso de que el paciente esté internado y tenga algún insumo u objeto como sonda, catéter, alguna venda, una compresa, algún yeso, entonces, que es lo que ocurre en algunos pacientes internados, pueden darnos mediciones erróneas y para eso lo que en general recomendamos es que estos objetos sean, si podemos, ¿verdad?, tener el peso ya conocido de este objeto de manera a ir disminuyendo en el peso obtenido o si es posible, ¿verdad?, de alguna forma elevar la sonda y no apoyar sobre la bandeja de manera que puedan influir también en un peso confiable. Con respecto a la talla, aquí es importante indagar si en la familia hay algún condicionante de talla baja. El instrumento idealmente utilizado se lo llama infantómetro, pediómetro, tallímetro, y básicamente lo que tienen, hay diferentes modelos, es un cabezal fijo y una piecera móvil. Con respecto a la técnica, esto sí ya es fundamental. Para la medición de la talla se requieren de 2 individuos, ¿verdad?, mientras que uno de ellos se encarga de colocar al niño en forma adecuada, que vamos a ir viendo cuál es esa posición, y mantenerlo de alguna forma lo más quieto posible. El otro profesional se encarga de realizar la medición. Entonces, el infantómetro cuenta con una base, como ven acá, que tiene que ser una base que no es sumamente, no le digo duro, ¿verdad?, pero bien fijo, ¿verdad?, que no tenga hundimientos. Tiene una porción que es la parte de la cabecera, que es fija, y tiene un dispositivo, ¿verdad?, también que es móvil, en donde se coloca, como ven acá, los pies del paciente. La verdad que la talla o la longitud es una de las mediciones más complicadas en tomar y por lo tanto es difícil obtener con mucha exactitud. Por eso que muchas veces recomendamos realizar mediciones por duplicado
y hacer, o triplicado a veces, y hacer un promedio entre dichas mediciones. Como ven, el recién nacido debe ser colocado en una posición supina, con el cuerpo alineado en forma recta, sobre un eje longitudinal, que es el infantómetro, de manera tal que los hombros y también las caderas tengan contacto con el plano horizontal. Y los brazos se encuentren a ambos lados del tronco. Entonces tomamos la longitud, la talla desde la coronilla de la cabeza, que debe tocar también la parte fija, ¿verdad? Aquí del infantómetro, y de alguna forma uno de los profesionales se encarga de mantener inmóvil la cabeza del recién nacido, y el otro con una mano se encarga de extender, aquí como ven, ambas piernas del paciente, vigilando que las rodillas no se encuentren flexionadas. Por eso esta imagen puse, ¿verdad? Es una imagen mala, en donde no va a haber una medición correcta de la talla, y acá lo que tiene que hacer es el otro profesional, lo que tiene que hacer es presionar en forma ligera tanto la rodilla como el talón del recién nacido. Y es importante que el pie quede formando un ángulo de 90 grados, como ven acá. Entonces, vuelvo a decir, es imprescindible la colaboración de dos profesionales para realizar una medición exacta de la talla. Lo mismo con el perímetro cefálico. Recomendamos que sea una cinta métrica no extensible por el calor, porque recuerden que muchas de las mediciones vamos a hacer sobre una cuna radiante, una fuente de calor, para que el niño también esté en forma, digamos, cómoda con la temperatura ambiental. Entonces se recomienda que sea de teflón el centímetro que se va a utilizar, con una precisión de 0.1 centímetros. El paciente debe tener la cabeza libre de cualquier objeto, o sea, como ven, no podemos nosotros medir el perímetro cefálico con una gorra, con una compresa, y de preferencia no debe estar en contacto con la cuna. Entonces, idealmente, como ven en esta imagen, se puede sentar al recién nacido sostenido por otro profesional, ¿verdad? Y diferente al profesional que va a realizar la medición. Otra de las condiciones también ideales de la cinta métrica es que tiene que tener un grosor de no más de 1 centímetro, y la cinta debe ser colocada en el perímetro máximo de la cabeza. Y como referencia para esto, puede tener lo que es el occipucio, que es la parte más prominente del cráneo, y la glabela, que es entre las dos cejas de ese recién nacido. Entonces la cinta debe situarse en un plano horizontal, de manera tal que se encuentre a la misma altura en ambos lados de la cabeza. Forma horizontal, y idealmente a la misma altura a ambos lados de la cabeza. El inicio de la cinta, es decir, en donde se ubica el 0, debe coincidir con la parte frontal de la cabeza, como ven acá. Entonces eso es sumamente importante, y es ahí donde se debe realizar la lectura. Entonces, si es necesario, se ejerce una leve presión al momento de tomar la medición para comprimir el pelo o ligeramente la piel. Ven en esta foto que no es que queda flojo la cinta métrica, sino de alguna forma se asegura que en toda su longitud esté en contacto directo, y ir ajustando esa cinta métrica a lo que es el perímetro cefálico. La medición se aproxima realmente en 0.1 centímetro, o sea, no es que dan lecturas, digamos, en unidades, sino idealmente, ¿verdad? Tiene que ser unidades y fracciones, y el resultado de la medición se evalúa posteriormente, ¿verdad? Si es adecuada o no, mediante la utilización de curvas de crecimiento y percentiles, que vamos a ver más adelante. Entonces,
tenemos ya este recién nacido que acaba de nacer, que en un primer momento hicimos un examen físico rápido en los primeros minutos para ver la adaptación, descartamos que no tenga necesidad de reanimación, descartamos que no tenga malformaciones grandes que requieran una intervención importante. Lo dejamos idealmente en la primera hora de vida en contacto piel a piel con la madre, y ambos se encuentran en condiciones. Iniciamos la primera lactancia materna, si es posible también, y después de esta primera hora de vida realizamos entonces otras evaluaciones, como ser lo que estamos hablando, la antropometría, y en este caso lo que vamos a ver cuáles son los métodos para el cálculo de la edad gestacional. Ustedes saben que realmente el cálculo de la edad gestacional, idealmente, si queremos en forma precisa, ¿verdad?, se realiza con informaciones prenatales, ¿verdad? Y para esto es la fecha última de menstruación, que en caso que la mujer embarazada tenga reglas muy regulares, entonces la fecha última de menstruación o FUN es lo más preciso que existe para saber la edad gestacional de ese niño. En casos de no contar con el dato de dicha fecha o tener el antecedente que era una mujer con periodos menstruales muy irregulares, entonces recurrimos a lo que en forma prenatal podrían ser las ecografías obstétricas, y en ese aspecto verá decir que una ecografía en el primer trimestre entre las 10 y 12 semanas es el gold estándar realmente de un cálculo de la edad gestacional en forma bien precisa. Y aquí es importante también decir respecto a las ecografías, ustedes saben, ¿verdad?, que se llega al cálculo de la edad gestacional. En el primer trimestre lo que se mide es la longitud cefalocaudal. Y en el segundo primer trimestre lo que se mide es o el perímetro cefálico o la longitud del fémur. Entonces existen curvas en donde acorde a estas mediciones se pueden de alguna forma evaluar la edad gestacional. La ecografía realizada en el primer trimestre es lo más exacto que existe, con variabilidades menor a una semana. Entonces puede haber un margen de error en una ecografía del primer trimestre alrededor de no más menos 3 días hasta 7, no así las ecografías del segundo trimestre, en donde ya puede tener un margen de error de 10 a 15 días, y la ecografía del tercer trimestre podría tener un margen de error de 2 o 3 semanas. Entonces el gold estándar para el cálculo de la edad gestacional en forma prenatal es ecografía en el primer trimestre, idealmente entre las 10 y 12 semanas de gestación. Y también ya hay algunas tablas, ¿verdad?, en donde midiendo la altura uterina uno puede evaluar el crecimiento intrauterino y, por qué no, también la edad gestacional. Luego tenemos una evaluación clínica postnatal, que más bien ya es una estimación de la edad gestacional, porque se realiza mediante un examen físico, como es el método o test de Capurro, que vamos a ver más adelante. Se utiliza también, que idealmente el método o test de Capurro se recomienda utilizar en recién nacidos de 30 o más semanas de edad gestacional, y para los recién nacidos prematuros con menos de 30 semanas recomendamos utilizar el método de Ballard modificado, que les voy a mostrar más adelante. Y también hay pacientes prematuros en donde no es posible evaluar la edad gestacional con el método de Ballard, que tiene un aspecto clínico y un aspecto neurológico, porque son pacientes probablemente que nacieron deprimidos, con una depresión neonatal, que estarán recibiendo alguna seda analgesia. Entonces, se recurre también al método de Hittner, ¿verdad?, que es mediante dilatar la pupila de los niños, ¿verdad?, y mediante una oftalmoscopía se ve la vascularización de la cámara anterior, y eso de alguna forma nos va diciendo la edad gestacional, si estamos ante un paciente con una edad gestacional de 27 semanas, 28, 30, y así van viendo, ¿verdad?, según la vascularización. Ahora,
si es que ustedes tienen una edad gestacional por fecha última de menstruación de una madre con una menstruación regular y tienen una ecografía del primer trimestre, ¿verdad? Si bien uno realiza el método Capurro, pero esos datos, si es que coinciden, son los que tiene que constatar en la historia clínica de la madre y del niño como edad gestacional. Sí, uno ya evalúa después en la etapa postnatal lo que más se utiliza en este país, porque hay en otros países se utilizan otros métodos, el test del Capurro. El test del Capurro evalúa 5 aspectos del examen físico: forma de la oreja, tamaño de la glándula mamaria, formación del pezón, textura de la piel y los pliegues plantares. Y va dando unas puntuaciones que no son fijas, ¿verdad? 0, 8, 16, 24, 0, 5, 10. Entonces, realmente es muy subjetiva, muchas veces operador dependiente, y sobre todo si el profesional no tiene mucha experiencia. Entonces tenemos que ser muy atentos y muy precisos también cuando tomamos este Capurro, y no en forma rápida y ligera. Idealmente se utiliza, como dijimos, en los pacientes de 30 semanas o más, y se puede realizar en las primeras 72 horas de vida. Y realmente recomendamos realizar las primeras 24 horas de vida, porque muchas veces esto que es la textura de la piel, con el paso de los días pueden estar alterados. Entonces, uno evalúa estos 5 aspectos, suma todos los puntajes, más 204 dividido 7, y eso es lo que me da la edad gestacional en semanas. Recuerden ustedes, para pacientes de 30 semanas o menos, recomendamos utilizar el test de Ballard modificado, que ya es un test de Ballard más actualizado, en donde tiene un aspecto físico, en donde se evalúa la piel, la presencia del anugo, superficie plantar, el botón mamario, el ojo y el oído y los genitales. Y esto tiene diferentes puntuaciones que van de -1 a 4 y 5 en algunas situaciones. Y también tiene un segundo aspecto, que es la madurez neuromuscular, en donde también vemos sobre todo el tono y los reflejos del recién nacido. Se evalúa la postura, la ventana cuadrada, el tono de lo que es la muñeca, el retroceso del brazo, ángulo popliteo, signos de la bufanda y talón oreja. Entonces, es una evaluación de la madurez neuromuscular. Lo que se hace es se suma todos estos hallazgos y se lleva una tabla, ¿verdad?, en donde nos dice cuál es la edad gestacional de ese recién nacido. No les recomiendo que memoricen esto, pero sí les recomiendo que tengan en un buen impreso plastificado en un lugar en la sala de atención inmediata, en la sala de las unidades neonatales, de manera a ir haciendo en forma detallada la evaluación de la edad gestacional de los prematuros por este método de Ballard modificado. Entonces, si ya sabemos la edad gestacional del recién nacido, ¿cuál es la clasificación que utilizamos en nuestro país? Hablamos de recién nacido prematuro pretérmino, aquel recién nacido con una edad gestacional menor a 37 semanas, es decir, 36 semanas o menos. Y aquí el punto de corte, aclaro que es a nivel país, porque en otros países, sobre todo en el norte, el punto de corte entre un recién nacido de término y un prematuro es de 38 semanas. Entonces, por si tienen algún material de lectura o bibliografía, esta variabilidad puede haber, pero a nivel país, entonces prematuro es aquel de 36 semanas o menos. Entonces llamamos un niño de término el que tiene entre 37 y 41 semanas de edad gestacional, y postérmino aquel que tiene 42 semanas o más. Vuelvo a insistir, si es que tenemos fecha última de menstruación y ecografía del trimestre, esa es la edad gestacional que definitivamente ponemos en el recién nacido. Y sobre todo, ni qué decir, si es que de alguna forma también coincide con lo que es el Capurro o el Ballard. Pero si es que difiere ambos, la evaluación prenatal y postnatal, le damos más credibilidad a esas dos evaluaciones. Ahora rápidamente vamos a hablar de algunas características generales
de los niños prematuros, pretérmino y postérmino. Como ven en esta foto, los recién nacidos de término tienen las extremidades generalmente en flexión, tienen un llanto vigoroso y en los primeros días de vida, el 80% del día estos niños van a estar con un sueño activo o quieto y solamente un 20% van a estar en forma vigorosa o despierta. Después vamos a hablar más de características del recién nacido de término. Con respecto a los recién nacidos de postérmino, recuerden, 42 semanas o más de edad gestacional, el peso puede ser normal o realmente puede estar disminuido porque esas 2 semanas ya que pasaron las 40 semanas probablemente ya no había buen aporte de nutrientes, de oxígeno y hay como una restricción al crecimiento de estos pacientes. Generalmente tienen cabello abundante, ausencia de lanugo. Después vamos a ver un poco qué es el lanugo. Es una pelusa realmente en la piel característico de los prematuros. Hay una disminución, ausencia de vermis gaseoso. El vermis gaseoso o unto sebáceo es una sustancia gelatinosa, blanquecina, presente en los niños entre las 35 y 38 semanas, que de alguna forma lo que le da nos asegura que ese recién nacido tenga menos pérdidas insensibles de agua y de calor. Vamos a ver también una foto de este vermis gaseoso. La piel ya es delgada, seca, descamada, apergaminada, como ven acá. Hay arrugas muy visibles en las palmas de las manos y las plantas de los pies, poca grasa subcutánea. Generalmente este recién nacido postérmino al nacer puede tener una coloración verdosa, marrón o amarillenta, debido a que el haber pasado unos días o semanas, el niño ya elimina materia fecal intraútero, meconio, y eso hace que se tiña en la piel un poquitito de estos colores. Las uñas suelen ser largas, quebradizas, y estos niños al nacer están en mayor estado de alerta y a veces nacen con los ojos así abiertos, ¿verdad? Entonces son características de estos niños postérminos. A diferencia de los niños prematuros, en donde en general ellos se encuentran con una hipotonía de las extremidades y generalmente ven, a diferencia de la otra foto, están en extensión, la cabeza es grande, puede haber, si es que palpamos craneotabes, y es todavía por la inmadurez, los huesos craneales se encuentran reblandecidos, blandos, ojos prominentes, edematosos, y según la edad gestacional muchas veces también totalmente fusionados y cerrados, pabellones auriculares blandos, mal desarrollados, un abdomen globuloso, prominente, porque todavía no tienen una madurez muscular de los rectos, entonces los órganos intraabdominales de alguna forma, ¿verdad? Hacen que tenga este aspecto embatracio que solemos decir, la piel muy rojiza, el anugo, esta pelusa que ven acá, ¿verdad? ¿Qué característica de los prematuros? Un llanto débil, no vigoroso y una respiración superficial que se llama respiración periódica, con periodos de pausa en donde tenemos unos segundos en donde vemos que no hay ningún movimiento torácico o respiratorio, y después tenemos a veces en compensación periodos en donde hay una frecuencia respiratoria muy aumentada o una polipnea. Entonces, esta respiración irregular o periódica es característica de los prematuros debido a la inmadurez del centro respiratorio. Entonces, clasificamos ya al recién nacido según la edad gestacional. También hay una clasificación del recién nacido según el peso al nacer. Y ahí pueden ser recién nacidos de bajo peso, aquellos con menos de 2,5 kilos de peso al nacer, recién nacidos de muy bajo peso con menos de 1.500 gramos al nacer, y recién nacidos extremadamente bajo peso con menos de 1.000 gramos al nacer. Y también aquellos recién nacidos con un peso mayor a 4 kilos, hablamos, ¿verdad?, de macrosomía. Entonces,
Una vez que ya tenemos el peso y la edad gestacional, lo que hacemos es una relación peso-edad gestacional y lo llevamos a una curva de crecimiento intrauterino, ¿verdad? En donde si es que el peso, según la edad gestacional que tenemos, cae entre el percentil 10 y 90, decimos que es un recién nacido con un peso adecuado para la edad gestacional. Si cae por bajo el percentil 10, pequeño para la edad gestacional, y por encima del percentil 90, grande para la edad gestacional. Entonces acá podemos nosotros conjugar la edad gestacional y su relación con el peso. Entonces podemos tener niños que son de término, 37 semanas a 41 semanas, niños que son prematuros y niños que son postérminos, pequeños, adecuados o grandes para la edad gestacional. Y acorde a esta clasificación o a esta relación del peso y la edad gestacional, también nosotros podemos prever qué morbilidades puede presentar en forma inmediata esos recién nacidos. Si bien es una clase, ¿verdad?, recién nacido sano, pero por ejemplo, ¿verdad?, los niños que son pequeños para la edad gestacional tienen mayor riesgo de hipoglicemia, asfixia, dificultad respiratoria, etcétera. Y los niños que son grandes para la edad gestacional también tienen riesgo de hipoglicemia, distocias de parto, asfixia. Entonces, es sumamente importante también relacionar y clasificar con estos dos aspectos. ¿Cuál es la tabla que actualmente se utiliza en el Paraguay según disposición del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social? Es la curva, y sobre todo, ¿verdad?, para los pacientes, es la curva de Fenton. La curva de Fenton, más o menos en el año 2013, fue publicado, ¿verdad?, con niños, en un estudio realizado con niños de diferentes países, nacidos en diferentes alturas ambientales, ¿verdad? Y hay una curva para las niñas y una curva para el peso. Y tiene para las niñas y para los niños, clasificados según el sexo, tiene una curva de peso, una curva de perímetro cefálico y una curva de talla. Y también tiene un percentil 50, un percentil 10 y 90, que habla de mediciones adecuadas, por debajo del percentil 10 pequeño y por encima del percentil 90 grande. Entonces, esta es la tabla que actualmente se usa, aunque ya a nivel mundial en los últimos 2 o 3 años se está recomendando usar una tabla que se llama Intergrau, que salió 1 o 2 años después de esta tabla, pero desde las recomendaciones del Ministerio de Salud todavía estamos utilizando la curva de crecimiento intrauterino de Fenton. Ustedes saben, ¿verdad?, que el peso al nacer y la antropometría es un sinónimo del bienestar y de la salud fetal. Porque dicen, pero acá dice intrauterino, claro, lo que estamos nosotros midiendo es cuán óptima o no fue el crecimiento de ese recién nacido intrauterino. Hasta acá entonces vamos lo que es clasificación, antropometría, edad gestacional. Ahora ya específicamente en los últimos minutos vamos a hablar de lo que es un examen ya sistematizado que se recomienda realizar ya después de la hora de vida o en la sala de alojamiento conjunto con la madre, y es de alguna forma un examen físico sistematizado cefalocaudal. ¿Y por qué les digo este ordenamiento? Para no olvidarnos de ninguna evaluación de ningún órgano o aspecto. Entonces recomendamos cefalocaudal, iniciar por la palpación de la fontanela anterior y posterior. Ustedes saben que la fontanela anterior tiene, en los niños de término, ya vamos a hablar, tienen una medida entre 1 y 4 centímetros, la posterior una medición menor a 1 centímetro. También hay que identificar las suturas y probablemente al examen físico del cráneo, y si el recién nacido vino por parto vaginal, tengamos cabalgamiento de la sutura en las primeras horas o días de vida. Después esto ya se va acomodando, o la presencia de algunas tumoraciones debida también a
algún, algún trauma obstétrico. Si es posible, hay que verificar la presencia de ambos ojos y realizar el reflejo rojo. Y en la práctica los instructores les van a mostrar cómo hacer este reflejo rojo. Y junto con el test del piecito, el reflejo rojo, el test del corazoncito y la automisión acústica, digamos que hablamos del tamizaje ideal en la etapa neonatal. ¿Tamizaje de qué? Tamizaje de diferentes aspectos o patologías que identificado en forma precoz uno puede intervenir y probablemente evitar complicaciones mayores. Luego observamos la fase del niño, si es que hay simetría, describir presencia de algunos rasgos patológicos o asimetría, observar pabellón auricular, describir la forma, el tamaño, la implantación. Después, ver la forma de la respiración vía aérea superior y descartar atresia de Coana. Entonces vemos muchas veces, ¿verdad?, cómo hacemos esto. Un recién nacido que está respirando, vemos que tiene buen esfuerzo respiratorio, pero que no mejora que se encuentra cianótico. Muchas veces, ¿verdad?, podemos sospechar de una atresia Coana. Entonces, en forma rápida lo que se hace es, frente a cada narina, poner una hebra de hilo y ver si con cada respiración esta hebra de hilo tiene movimiento. Y en una forma ya más invasiva, entonces introducir una sonda gástrica para ver la permeabilidad de la coana y del esófago, pero esto se recomienda hacer solamente en caso de que haya sospecha de atresia coana o de esófago. Verificar la integridad del paladar, no solamente con la observación, sino muchas veces palpando con mucha suavidad y la indemnidad o la integridad del paladar, y ahí podemos ver la presencia de quistes, de dientes, macroglosia y todas estas, si es que encontramos describir en la historia clínica. Luego verificar la región cervical, ahí vemos la forma, la simetría, la presencia o no de tumoraciones, ponerlo y examinar el dorso del recién nacido para ver y palpar el raquis y consignar si es que encontramos alguna anomalía en cuanto a la pigmentación, presencia de una depresión o fosita pilonidal, o si vemos algún penacho de pelo, una implantación importante de pelo. Entonces nos puede estar manifestando que en forma profunda puede haber alguna alteración del tubo neural, como ser alguna disrafia. Descartar la presencia de fracturas de clavícula, sobre todo en niños grandes para la edad gestacional. Ver la integridad de los miembros superiores e inferiores, realizar el reflejo de Moro, auscultación cardíaca, pulmonar, palpación del abdomen en busca de masas abdominales o organomegalias, realizar la maniobra de Ortolani, observar los genitales. Y básicamente con eso, entonces, uno en forma sistematizada, cefalocaudal, no se olvida de examinar ninguna parte de ese recién nacido. Ahora vamos a hablar de algunos puntos sumamente importantes a tener en cuenta. A nivel de la piel, hay que ver el color y la textura. Lo ideal es que el niño se encuentre rosado o con una acrocianosis intermitente. Acrocianosis llamamos aquella cianosis sobre todo en los miembros superiores o inferiores. Esto es normal, y sobre todo la acrocianosis cuando hay una diferencia de temperatura, donde al niño se lo está examinando, es que se suele presentar esta acrocianosis. El vermis gaseoso o unto sebáceo, vamos a ver si tenemos esto, está en la foto, es realmente una sustancia blanquecina, gelatinosa, así como una manteca, una grasa presente que cubre todo lo que es la cabeza y el dorso y la parte del tórax, y a veces también los miembros de los recién nacidos entre las 35 y 38 semanas. Y es tan sabia la naturaleza que provee este unto sebáceo, porque estos niños que todavía, digamos, no completaron su maduración, tienen mucho riesgo de presentar hipotermia
muchas pérdidas insensibles. Entonces, este unto sebáceo lo que hace es que conserven el calor y no se enfríen. Entonces, cuando nace un recién nacido y tiene unto sebáceo, se recomienda no sacar y no bañar a este niño, sino dejarle con el unto sebáceo, que lo que va a hacer es que tenga menos pérdidas de calor. También puede la piel tener la nube, así como vimos, verán los recién nacidos, sobre todo prematuro, que es una pelusa que cubre todo el cuerpo del niño, que con el correr de los días y semanas esto va cayendo. También tenemos que ver si es que tiene presencia de alguna pigmentación única o múltiple, entre ellas la más conocida es la mancha mongólica o mancha de Bols, ¿verdad? En donde realmente no tiene ninguna traducción patológica, es una, le llamamos nosotros una característica cutánea personal de cada uno. Entonces, si bien la tendencia es ir disminuyendo con el correr de los años, la verdad que puede permanecer también presente durante toda la vida. También la piel, podemos encontrar algunos hemangiomas planos, describir la ubicación, eritema tóxico, petequias y equimosis. Entonces, sumamente importante evaluar la piel en sus diferentes aspectos, y hay algunas lesiones, ¿verdad?, que son totalmente fisiológicas, como ser el eritema tóxico. El eritema tóxico, como su nombre lo dice, son lesiones de mácula y algunas pápulas de color rojizo que aparecen después de las primeras 24 horas de vida. Generalmente el recién nacido al nacer no presenta, que tiene una traducción fisiológica, ¿verdad? Tiene una traducción de lo que es la adaptación al ambiente, muchas veces relacionado porque el niño es abrigado con tejidos que no son de algodón, ¿verdad? O mantas, en donde aparece al nivel del dorso, del tórax, de los miembros superiores. No presenta ninguna otra malformación, otro síntoma o signo, y desaparece en los 2-3 días de vida. Ahora, si nosotros tenemos este tipo de lesiones ya presentes desde el nacimiento, y la evolución es ir aumentando y no desapareciendo, y ya con pústula, entonces sí debemos pensar en alguna infección sistémica, bacteriana o viral, o alguna infección local de la piel también. Pero es muy frecuente, sobre todo en el verano, el eritema tóxico, que no requiere de ningún tratamiento, y la evolución es a desaparecer en 2, 3 o 4 días y no se presenta con ningún otro síntoma o signo. Aquí ven, por ejemplo, hablamos de cianosis generalizada, sobre todo, verá que aparte de la parte central del cuerpo, vemos también que hay una cianosis de la mucosa bucal, ¿verdad?, de la lengua. Entonces, aparte de la coloración violácea en todo el cuerpo, a diferencia de este niño que, como vemos, tiene una cianosis periférica o acrocianosis, él está totalmente rosado, y solo las manitos y los pies se encuentran con esta coloración. Entonces, la cianosis generalizada es algo patológico, sobre todo después de los 10 minutos de vida, porque en los primeros minutos de vida ustedes saben que el recién nacido en intraútero, si le ponemos un saturómetro, satura 60-70%. Y en los primeros 10 minutos de vida, con los cambios fisiológicos, hemodinámicos y respiratorios y hormonales y metabólicos, va recuperando la oxigenación, ¿verdad?, que estaba a cargo de la placenta, a cargo de los pulmones posteriormente. Y en los primeros 10 minutos de vida tenemos que tener un paciente ya sin cianosis generalizada, saturando el 90 o más por ciento. Entonces, esto es patológico después de los 10 minutos de vida, y la acrocianosis no es patológico y puede verse alguna temperatura adversa del ambiente. Descamaciones de la piel propia de los recién nacidos postérmino, pero así también, si la deja estacionar en un recién nacido postérmino, está la imagen de un recién nacido con una luz conatal o sífilis congénita, en donde son característicos también las descamaciones de los miembros. Con respecto a la cabeza, sepan, ¿verdad?, que la cabeza
es grande en el recién nacido con relación al cuerpo. Como habíamos hablado, ya puede haber cabalgamiento óseo y presencia de tumoraciones debido de alguna forma al alojamiento de ese niño intraútero. Hay una deformidad plástica, entonces esta es la forma en los primeros minutos y hora de vida del cráneo de un recién nacido, y después debido a una deformidad plástica en la cavidad intrauterina, y después las 24 horas, entonces esta forma se va haciendo ya menos evidente la deformidad. Los recién nacidos en general tienen el cuello corto, simétrico, la nariz preferentemente son respiradores nasales, por eso muchas veces la presencia de pequeñas secreciones alteran, digamos, la dinámica respiratoria de los niños. Y al examen físico de la cabeza podemos encontrar 2 tumoraciones debido a lesiones, ¿verdad?, de intraparto, como ser el caput sucedáneo. Este niño, la característica es que es un edema generalmente subcutáneo, difuso, blando, que ya está presente al nacer, realmente en los partos vaginales donde el niño se encaja ya a nivel intrauterino. Coincide la localización del caput sucedáneo con la presentación. Esto alrededor de la primera semana de vida ya se reabsorbe totalmente y no tiene ninguna otra complicación. Entonces se llama bolsa serosanguínea o caput sucedáneo. A diferencia de esta otra tumoración denominado cefalohematoma, que sí ya es una tumoración subperióstica, está limitada a la superficie de cada hueso del cráneo. Como ven acá hay un cefalohematoma biparietal, ven que respeta la sutura. Esto no aparece al nacer, aparece con el correr de las horas, después de las 24 horas de vida. Hay que ser muy minucioso en el examen físico, ¿verdad?, del cefalohematoma, y también, digamos, con el correr de las horas, porque puede alojar alguna fractura del hueso del cráneo, y si puede haber una hemorragia relacionada a esto y llevar a una anemia, una ictericia. Generalmente esto se reabsorbe en el primer mes de vida y algunos requiere de más tiempo, y queda como una zona calcificada ósea en donde muchas veces es evidente ya en los niños más grandes, en los lactantes, ¿verdad?, y eran como causa un cefalohematoma. Este sí ya es una tumoración que requiere una observación más precisa porque puede tener complicaciones del sistema nervioso central, ¿verdad?, o a nivel de anemia o ictericia. Con respecto al tórax, el tórax mide generalmente 1 o 2 centímetros menos que el perímetro cefálico. Y esto realmente es en los primeros 6 meses de vida, después se va ensanchando el tórax y no tanto el perímetro cefálico. La pared torácica de los recién nacidos es cilíndrica, las costillas están casi horizontales y es una pared relativamente delgada. Si es que auscultamos, los ruidos cardíacos y pulmonares se escuchan con mayor claridad en todas las áreas del tórax. ¿Verdad? Otra particularidad del recién nacido también, que el recién nacido tiene una respiración en los primeros, en la etapa neonatal, una respiración abdominal. Ustedes van a ver que si quieren contar la frecuencia respiratoria en los recién nacidos, tienen que observar cómo el abdomen se eleva y no es tan perceptible muchas veces, digamos, la respiración a nivel torácica. Y como dato de un signo vital, la frecuencia cardíaca normal en el recién nacido oscila entre 40 y 60 respiraciones por minuto. Con respecto al área cardiovascular, es importante, ¿verdad?, auscultar, pero también los soplos tienen menos significado en esta etapa o en este periodo neonatal. Y en general, y esto es muy importante que lo sepan, pueden existir malformaciones cardíacas
sin presencia de soplos. Y pueden existir soplos que son fisiológicos, ¿verdad? En las primeras 24 a 48 horas de vida, que luego la mayoría son sistólicos y que luego al ir compensándose las presiones pulmonares, intracardíacas, estos soplos desaparecen. Es importante palpar siempre los pulsos femorales, ya que la ausencia de pulso femoral nos puede hablar de alguna coartación de aorta. Y como otro signo, la frecuencia cardíaca normal va de 120 a 160 por minuto, pudiendo tener menos de 120 cuando hay un sueño profundo en algunos niños y más de 160 cuando el niño está llorando y está con disconfort térmico de alguna forma. Pero si está fuera de estos extremos, ¿verdad? Tiene que haber variabilidad y normalmente entre 120 y 160 latidos por minuto. Y como tercer signo vital, les doy el dato que la presión arterial sistólica en el primer día de vida, en los niños de término, usualmente de 60 milímetros de mercurio, y en la primera semana se eleva alrededor de 70, 80. Con respecto al abdomen, tiene una forma cilíndrica, regular en toda su extensión. Son frecuentes los hallazgos de hernias umbilicales que no tienen ningún significado patológico. Eso después la pared abdominal se va fortaleciendo y la mayoría de estas hernias inguinales en el primer año de vida van desapareciendo y no requieren ningún tratamiento. Sí van a palpar el hígado a 1 o 2 centímetros del reborde costal y en la línea media clavicular suele apreciarse a veces, ¿verdad? El polo inferior del vaso también se podría palpar. Ahora, hablamos ya entonces de un primer examen físico en sala de atención inmediata. Un segundo examen físico hay que realizar ya en la sala de alojamiento conjunto. ¿Cuándo? A las 12 a 24 horas de vida. ¿Qué se hace entre las hora de nacer y las 12 24 horas de vida? Hay que controlar los signos vitales básicos, que es frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación y temperatura. Y ya el segundo examen físico de vida, el segundo examen físico hay que realizarlo ya en la sala de alojamiento conjunto, ¿verdad? Incluye ya antropometría, sobre todo el peso, control de signos vitales y un examen físico general céfalo-caudal. Y agregamos a este examen físico después de las 12, 24 horas de vida, lo que es el examen neurológico, que no lo hacemos en forma detallada en las primeras horas de vida porque hay una etapa de transición en donde ese recién nacido, debido al estrés, que es el nacimiento, tiene una primera hora de estar alerta, pero después tiene como unas 6 a 8 horas de estar somnoliento. Entonces no es el momento ideal de realizar el examen neurológico, no así a las 24 horas de vida. Entonces no nos vamos a extender mucho en el examen neurológico, que es digamos, contenido de otra clase específica, pero acá lo que hay que hacer es buscar los reflejos. Están los reflejos arcaicos, como es el reflejo de Moro, prensión palmar, plantar, búsqueda, succión, marcha automática, que también en el práctico van a ir viendo con sus respectivos instructores. Y también dentro de la historia clínica neonatal del departamento de neonatología tenemos una hoja de examen neurológico, ¿verdad?, que va acorde a la edad gestacional, que es lo qué reflejos o posturas tiene que ir presentando el recién nacido. ¿Cuáles son los estados de comportamiento del recién nacido? Sueño tranquilo, sueño activo, somnolencia, alerta, nerviosismo y llanto. Recuerden que el 90%, el 80% del día, los recién nacidos van a estar en una etapa de sueño. También en esos primeros minutos de vida es importante saber por qué es que insistimos que la lactancia materna se realiza en forma precoz y oportuna en la primera hora de vida. Porque es ahí donde vamos a tener a un niño que está activo y despierto, con ganas de succionar. No así ya después las 2, 3 horas de vida, donde va a haber un recién nacido estresado, cansado, dormido y sin ganas de succionar y de obtener ese calostro sumamente importante en los primeros minutos de vida.
Entonces, en la primera hora de vida, el niño puede estar con una frecuencia elevada, una frecuencia respiratoria ligeramente elevada, puede haber todavía estertores o ruidos, digamos, ruidos no muy claros, sino roncus, presencia de roncus a nivel respiratorio y todavía ruidos intestinales ausentes. Y ya después de las 2-3 horas de vida, entonces el niño tiene una frecuencia cardíaca respiratoria ya más adecuada y van apareciendo los ruidos intestinales también. Para terminar, resumiendo entonces cuáles son los objetivos del examen físico en el recién nacido, en las primeras 12 horas de vida tiene como finalidad comprobar la adaptación cardiorrespiratoria y neurológica inmediata del recién nacido, así como controlar la termorregulación, la lactancia y el relacionamiento de los padres con el niño. Al cumplir las 24 horas de vida y al alta, debe ser realizado examen físico nuevamente sistematizado, control de peso, examen neurológico ya más ordenado y completo. Como les había dicho al comienzo, idealmente realizar en presencia de los padres para evacuar todas las dudas que tengan estos. Y sobre todo también aprovechar ese examen físico al alta para informar a los padres sobre los signos de alarma de consulta precoz nuevamente. El examen físico después hay que realizar dentro de la primera semana de vida, ya en el consultorio ambulatorio, y este examen físico tiene como objetivo evaluar la recuperación del peso de nacimiento, indagar sobre los hábitos fisiológicos, la alimentación, observar el muñón umbilical y sobre todo evaluar el vínculo madre y niño. Y ya el examen físico de la segunda y al mes de vida, entonces también ya hay que ir evaluando el desarrollo y aprovechamos para seguir dando pautas de puericultura porque es también función nuestra educar a los padres. Por último, ¿verdad? Recordemos que el meconio, el 95% de los niños eliminan en las primeras 48 horas de vida y la micción ocurre en el 90% de los niños en el primer día de vida. Nosotros como profesionales debemos promocionar una práctica médica óptima antes, durante y después del parto, valorar la interacción paterno-familiar y formar a los padres en las competencias y vulnerabilidades de sus niños. Así que muchas gracias por la atención y quedo presta, ¿verdad? Por si hay alguna pregunta del auditorio. Hay, ¿verdad? Como bibliografía, lo que les recomiendo es de alguna forma, está el manual de atención neonatal del Ministerio de Salud, que fue realizado con participación de varios profesionales de la cátedra y servicio de pediatría, y otros materiales, digamos, de lectura, ¿verdad? Que sus respectivos instructores van a ir recomendándoles también. ¿Alguna pregunta que tengan? Bueno, perfecto. Entonces damos por terminado esta clase, ¿verdad? Y estaremos encontrándonos en el correr de la semana con otras clases más. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora.